Vamos a resolver ahora problemas que implican fuerzas de fricciones, o sea, la fuerza que la superficie ejerce sobre un objeto en contra a su movimiento. Hay básicamente tres fuerzas de fricción, vamos a enfocarnos en únicamente dos, aunque el tratamiento de la otra es igual. Las dos que vamos a ver son la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. También existe la fuerza de fricción de rodamiento. Cuando le ponemos ruedas a, pues a un objeto y para que moverlo resulte más fácil. Pero nos centraremos únicamente en la estática y en la cinética. ¿Cómo la representamos? Pues con una F y un subíndice K. Esta es la fricción cinética, y con un subíndice S es la fuerza de fricción estática. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues esta es del movimiento, cinética tiene que ver con el movimiento, y estática es cuando el objeto está todavía parado, ¿verdad? Que no ha empezado a moverse. La cinética es menor que la máxima fuerza de fricción estática. ¿Por qué la máxima? Pues porque como decimos que este es cuando el objeto está parado, eh, depende de qué fuerza usted le esté aplicando al objeto. Si le aplica poca fuerza no se va a mover, un poquito más tampoco, hasta que llegará un punto en que se rompe la fuerza de fricción estática y ya el objeto empieza a moverse. Como cuando usted empieza a mover un auto que se averió y hay que empujarlo. Inicialmente, para empezar a moverlo cuesta mucho, ¿verdad? Porque hay que romper la fuerza de fricción estática. Cuando ya el vehículo empieza a moverse, ya no es estática, sino es fricción cinética, y esta es menor que la máxima de esta. Entonces la fórmula para la fricción cinética es igual a una constante. Este es un coeficiente de fricción constante, pero para las superficies. Cada superficie tiene un diferente coeficiente de fricción cinética. Entonces la fricción cinética es el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la fuerza normal. Y la fricción estática es similar, simplemente que no lleva un signo de igualdad, sino de desigualdad, ¿verdad? Menor o igual que el coeficiente de fricción estática por la normal. La máxima fricción estática, esa es igual al coeficiente de fricción por la normal, ¿verdad? Bueno, partiendo de eso veremos cómo es que se aplica esto. Supongamos que tenemos una caja que está apoyada sobre una superficie. Sobre esta caja las únicas fuerzas que actúan por el momento son la normal, que es la fuerza con la que la superficie empuja hacia arriba el objeto, y su peso, ¿verdad? En este caso, estando así, la fuerza de fricción estática es igual a cero, ¿verdad? Porque no hay ninguna otra fuerza actuando sobre él. Si aplicamos una fuerza de tensión pequeña sobre esa caja, imagine una fuerza que no es capaz todavía de moverla. Tenemos una tensión entonces hacia este lado y aparecerá entonces una fuerza de fricción estática hacia el otro lado. En este segundo caso, la fuerza de fricción estática ya existe, pero es menor que la fuerza de fricción estática máxima. Ahora, aplicamos una fuerza un poco mayor, una tensión un poco mayor, ya la fuerza de fricción estática crece también, ¿verdad? Porque se está resistiendo el movimiento. Y esta fuerza que aplicamos es la fuerza máxima que podemos hacer antes de que se empiece a mover la caja. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción estática ya es igual a la máxima, ¿verdad? Sería la fuerza de fricción estática máxima. Y cuando ya aplicamos una fuerza mucho más grande, ¿verdad? Siempre tenemos nuestra fricción estática máxima, pero ya la caja empieza a moverse.
En este caso ya no hay una fricción, una fuerza de fricción estática, sino que esto se transforma en una fuerza de fricción cinética, que es igual al coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal, ¿verdad? Esos son entonces los casos que se nos pueden presentar con las diferentes fricciones. Veamos ejemplos de esto. Tenemos una caja de 500 newtons que está sobre un piso horizontal y estamos intentando moverla. Para comenzar a moverla debemos tirar con una fuerza horizontal de 230 newtons. Tenemos una caja entonces cuyo peso son 500 newtons y dice que para que se empiece a mover tenemos que tirar con una fuerza de 230 newtons para que se empiece a mover. Una vez que la caja se libera y comienza a moverse, puede mantenerse a una velocidad constante con solo 200 newtons. 200 newtons. Este es para empezar y este es para mantener el movimiento. Para mantener el movimiento. La pregunta es, ¿cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética? Bueno, en este caso dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo acá, en este mismo cuadro. Hay una fuerza normal actuando para allá y habrá una fuerza de fricción estática y cinética. ¿Cómo así que estática? Pues estática cuando se empieza a mover, porque es la que hay que romper, y cinética cuando ya está en movimiento. Entonces, hacemos, dice, hay un punto importante aquí, dice, una vez que se libera, comienza a moverse, puede mantenerse a velocidad constante. Velocidad constante significa que no hay aceleración, por lo tanto, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Está en equilibrio. Nuestra situación es un estado de equilibrio. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿verdad? Vamos a tener en Y primero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, que tenemos en Y, la normal, menos el peso es igual a 0. Entonces, la normal es igual al peso, la normal es igual a 500 newtons, nuestra fuerza normal. Hagamos ahora sumatoria de fuerzas en el eje X, es igual a 0 también porque hay velocidad constante. Y en el eje X tenemos la tensión que estamos aplicando. En el caso cuando se empieza a mover, cuando se rompe la fricción, esa será la máxima. Entonces la tensión menos la fuerza de fricción estática máxima es igual a 0. La tensión entonces será igual a la fuerza de fricción máxima. La tensión entonces será igual. Fuerza de fricción máxima es igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la normal. Despejando acá obtenemos entonces que nuestro coeficiente de fricción estática es igual a la tensión. Este que está multiplicando pasa a dividir. La tensión es de 230 newtons y la normal es de 500 newtons. Al hacer esta división, 230 dividido 500, tenemos un coeficiente de fricción de 0.46. Coeficiente de fricción estática. Ahora, el coeficiente de fricción cinética, ¿cómo lo calculamos? Pues análogamente, nada más que utilizando ya la fricción cinética. En ese caso, cuando ya esté en movimiento, las fuerzas que actúan serán la tensión hacia la derecha y la fuerza de fricción cinética hacia la izquierda. La fuerza de fricción cinética, esto es igual a 0 porque se mantiene con velocidad constante. La tensión, por lo tanto, es igual a la fuerza de fricción cinética. Tensión es igual entonces al coeficiente de fricción cinética por la normal. Despejando aquí el coeficiente de fricción cinética, nos queda que es igual a la tensión dividido la normal. La tensión ahora son 200 newtons, la normal son 500. 200 0.4. Coeficiente de fricción cinética. Así calculamos entonces ambos coeficientes, el coeficiente de fricción estática y cinética, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si a esta caja le aplicamos una fuerza horizontal de únicamente 50 newtons?
¿qué fuerza de fricción es la que la que aparece allí en esta situación? Si la caja está en reposo sobre la superficie. Tenemos una caja, esta misma caja en reposo sobre la superficie, sus pesos de 500 newtons, trayendo normal hacia arriba, y aplicamos una fuerza de 50 newtons. Vimos en este caso que aparecerá una fuerza de fricción estática, ¿verdad? ¿Por qué estática? Pues porque ya vimos que para empezar a moverse necesita 230 newtons. Entonces con 50 newtons no se va a mover. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de fricción estática? Pues aquí es fácil verlo, pero hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 porque no se va a mover. En X que está la fuerza esta, bueno, llamémosle tensión, pues lo estamos jalando. Tensión menos fuerza de fricción estática es igual a 0, entonces la tensión es igual a fuerza de fricción estática. Y esto es igual a 50 newtons. Entonces la fuerza de fricción estática es de 50 newtons. Ahora, supongamos que esta misma caja la queremos mover, está en una superficie la caja esta, ahora la queremos mover, pero le atamos una cuerda y la vamos a jalar en esta dirección. Estamos jalando en esa dirección. El ángulo que se forma es de 30 grados, lo estamos jalando con un ángulo de 30 grados. La pregunta es qué fuerza se debe aplicar para mantener la caja en movimiento con velocidad constante. Con esas condiciones, ¿qué fuerza debemos aplicar para mantener la caja en movimiento con velocidad constante? ¿Será más fácil o más difícil que en los ejercicios anteriores, que en este acá, por ejemplo? ¿Se necesitará más fuerza o menos fuerza si la fuerza va así y no horizontal como en este caso? Bueno, pues calculémoslo, hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo aquí mismo si quieren. Tenemos el peso hacia abajo, tenemos la fuerza normal hacia arriba, tenemos una fuerza de fricción cinética, porque nos habla de que tiene que estar en movimiento. Tenemos una tensión que va en esta dirección. Como tiene un ángulo, entonces tendremos sus componentes, tensión 1 en X y sus componentes acá, tensión 1 en Y. Como se podrán dar cuenta, ahora en el eje Y tenemos la normal, la componente en Y de la tensión y el peso. Entonces la normal y el peso ya no van a ser iguales como en estos casos, ¿verdad? Bueno, calculemos entonces lo que nos piden. Nos están pidiendo encontrar la tensión con la que hay que jalar esta caja. Hagamos entonces sumatoria de fuerzas para poder encontrarlo. Sumatoria de fuerzas en X será igual a 0, ¿verdad? Porque nos habla de que se tiene que mover con velocidad constante. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos en X entonces? Tenemos la componente en X de la tensión y la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Cuando ya, para calcular esta debemos aplicar nuestras funciones trigonométricas. Como es la componente en X que necesitamos encontrar y es el cateto adyacente, utilizamos el coseno entonces. Esto será igual a tensión 1 por el coseno del ángulo. Es igual, esta menos fricción pasa al otro lado como fricción cinética. La fricción cinética es igual a la fuerza, perdón, el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal. Bueno, el ángulo es de 30, lo tenemos, coseno de 30 es igual a coeficiente de fricción cinética por la normal. Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también será igual a 0. En Y tenemos la normal más la componente en Y de la tensión y el peso. Esto es igual a 0. Los que van hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Tenemos acá entonces
si despejamos esto, nos va a quedar que la normal es igual al peso menos la componente en Y de la tensión. Y la componente en Y de la tensión se calcula como la tensión por el seno de 30 grados. Tenemos entonces estas dos ecuaciones que pudimos plantear. Veamos ahora entonces cómo resolverlo. Tenemos aquí un problema de que no conocemos la tensión, pues el peso lo conocemos, es de 500 newtons, el peso de la caja. Los coeficientes, el coeficiente de fricción estática también lo tenemos, es de 40, ya lo habíamos calculado aquí, ¿verdad? Entonces veamos cómo se nos pone esto, ¿verdad? Esta nos quedaría tensión 1 por el coseno de 30. No tenía calculadora. Coseno de 30 es igual a 0.866. Coeficiente de fricción es 0.4, esa es la normal. Tenemos dos incógnitas, la tensión 1 y la normal. Veamos en el otro lado, normal es igual al peso, que son 500 newtons, menos la tensión 1 por el seno de 30, 0.5. Tenemos igual las mismas dos incógnitas y no podemos resolverlas individualmente, pero tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces podemos utilizar algunos de los métodos para ecuaciones simultáneas y resolverlo. Vamos a despejar aquí para el normal, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos despejada para el normal, vamos a hacer aquí en esta también. Nos va a quedar que la normal es igual. Este 0.4 que está multiplicando lo pasamos a dividir. 0.866 dividido 0.4. Esto es la normal, esta es la normal. Igualamos entonces, tenemos que la tensión 1 por este 0.866 por 0.866 dividido 0.4 es igual a 500 menos la tensión 1 por 0.5, ¿verdad? Este 0.4 lo vamos a despejar pasando la allá, nos va a quedar aquí que la tensión 1 por 0.866 es igual a 0.4 multiplicando a 500 menos tensión 1 por 0.5. Nos queda aquí que 0.4 por 500 nos da 200 y 0.4 por 0.5 nos da 0.2, 0.2 veces T1. Este 0.866 T1, este menos pasa, más 0.2 T1 es igual a 200. 0.866, tenemos aquí 1.066 veces T1 es igual a 200. La tensión 1 es igual entonces a 200 dividido 1.066, ¿verdad? Solo estamos operando aquí términos semejantes. Y 200 dividido esto nos da 187.6. 187.6 newtons. Esta es la fuerza entonces que debemos aplicar para empezar a moverlo con una cuerda atada con un ángulo, ¿verdad? Si vemos esto, la fuerza que hay que aplicar es menor que en este caso que era 230 newtons cuando la fuerza es horizontal.